Pues muchas gracias por la presentación y gracias a la organización por invitarme. En los últimos años se han descrito nuevos reguladores del metabolismo óseo. Entre ellos está el sistema nervioso simpático. Para determinar la influencia que tiene este sistema en el remodelado óseo, comenzaremos diciendo que el hueso es una estructura ricamente inervada por fibras sensitivas y del sistema nervioso simpático, sobre todo el periósteo y zonas de crecimiento. En estas preparaciones realizadas por el Servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital podemos ver la estructura general de un hueso, en concreto la de un peroné descalcificado y teñido con hematoxilina eosina. En ella vemos el periósteo, la capa cortical y la médula ósea, con la entrada de un nervio por el periósteo que se aprecia mayor detalle en la parte superior derecha de la diapositiva. La demostración de que son nervios se realiza con la tinción especial inmunohistoquímica S100, que tiñe tejido nervioso. A mayor aumento podemos ver estos nervios en el periósteo y en la médula ósea junto a células grasas. Las terminaciones nerviosas en el hueso llegan a alcanzar la unidad de remodelado óseo y se sitúan muy próximas a los osteoblastos. En concreto, la presencia de fibras del sistema nervioso simpático en el hueso se realiza con la tinción de inmunofluorescencia que utiliza anticuerpos contra la tirosina hidroxilasa. Además de fibras nerviosas simpáticas, el hueso tiene receptores adrenérgicos, tanto los osteoclastos como los osteoblastos. Y se han identificado estos receptores con diferentes técnicas, como la PCR o la inmunohistoquímica. De todos ellos, el más expresado es el receptor beta-2 en los osteoblastos. Estos receptores están asociados a proteína G transmembrana, de tal manera que cuando se activan aumentan los niveles de AMP cíclico, activan la enzima adenilciclasa y, por lo tanto, incrementan el AMP cíclico. La funcionalidad de estos receptores en los osteoblastos se ha demostrado con el uso de agonistas y antagonistas adrenérgicos. Concretamente, el uso de isoprenalina y norepinefrina como agonista beta incrementa los niveles de AMP cíclico, mientras que el uso de propanolol los disminuye. La presencia de fibras simpáticas en el hueso y la de receptores hace pensar que hay un control neuronal local en el remodelado óseo por parte del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son las acciones que realiza el sistema nervioso simpático en el hueso? Pues activando el receptor beta-2 en los osteoblastos, inhibe la formación ósea y aumenta la resorción. Inhibe la formación porque el sistema nervioso simpático modula la expresión de genes que están implicados en la proliferación de osteoblastos y, en concreto, activa genes clock que regulan variaciones circadianas e inhiben la proliferación de osteoblastos, pero que además estos genes clock reprimen la expresión de otros genes que sí favorecen la proliferación, de tal manera que al final, cuando se activa el sistema nervioso simpático, predomina el efecto negativo sobre el positivo en la formación. También activar el receptor beta-2 en el osteoblasto indirectamente aumenta la resorción ósea, porque aumenta la expresión de RANKL en estas células, por lo que se activa la osteoclastogénesis. Además de las acciones adrenérgicas en los osteoblastos, también hay una acción adrenérgica en el osteoclasto, una acción directa sobre sus receptores, aumentando la resorción ósea. El uso de isoprenalina como agonista beta en cultivos de osteoclastos aumenta los marcadores de resorción ósea y favorece la diferenciación de preosteoclastos. Varios estudios en animales de experimentación analizan el efecto del sistema nervioso simpático en la masa ósea. El uso de un agonista beta-adrenérgico, como es la isoprenalina, en ratones durante 5 semanas, disminuye la masa ósea en estos animales, tanto en tibia como en hueso trabecular. De igual manera, los ratones con isoprenalina
tienen disminuida la tasa de formación ósea y el número de osteoblastos. Sin embargo, el uso de un antagonista beta-adrenérgico, como es el propanolol, aumenta la masa ósea en ratones, aumenta la tasa de formación ósea, como podemos ver en la imagen, y aumenta el número de osteoblastos. También los modelos transgénicos han sido muy utilizados para determinar la influencia del sistema nervioso simpático en el hueso. En concreto, la ausencia del receptor beta-2 adrenérgico genera un modelo de ratón con una masa ósea aumentada, con un hueso trabecular aumentado respecto al ratón que tiene el receptor intacto. De igual manera, la ausencia de la enzima dopamina beta-hidroxilasa, que es una enzima necesaria para la síntesis de catecolaminas, genera un modelo de ratón con una masa ósea mayor. Esto parece indicar que catecolaminas tienen un efecto en el hueso. Y estos autores quisieron ver si eran las catecolaminas de síntesis adrenal o las de origen neuronal las que podían influir en el hueso. Y realizaron este experimento extirpando la médula adrenal a ratones, viendo cómo no se modificaba su masa ósea, por lo que concluyen que parece que el control que se ejerce por parte de las catecolaminas en el remodelado óseo es un control neuronal. Además de estas acciones, el sistema nervioso simpático tiene importancia porque es una vía de conexión entre el sistema nervioso central y el hueso, vía por la que actúan, entre otros, leptina y varios neuromediadores. La leptina es una hormona derivada de los adipocitos que, tras unirse a sus receptores en las neuronas del núcleo ventromedial del hipotálamo, induce a una activación del sistema nervioso simpático. Esto activa el receptor beta-2 en los osteoblastos, inhibiendo la formación y aumentando la resorción, como ya hemos comentado. La leptina ejerce entonces su acción antiosteogénica, activando el sistema nervioso simpático. Pero también la leptina ejerce esta acción antiosteogénica inhibiendo la serotonina a nivel central. Leptina y serotonina tienen acciones opuestas en el hueso. Mientras la leptina favorece la resorción, la serotonina la disminuye, pero ambas utilizan el sistema nervioso simpático para hacerlo, leptina aumentando el tono simpático y serotonina disminuyéndolo. También leptina tiene otras vías de conexión con el hueso, por ejemplo, modulando la expresión de varios neuromediadores a nivel central o incrementando la expresión de CAR, lo que en el osteoblasto se traduce en una disminución de la resorción ósea. Que la leptina regula la formación ósea a través del sistema nervioso simpático se demostró con estos dos modelos de animales, de ratones. En estos ratones se bloqueaba funcionalmente el sistema nervioso simpático, ya sea utilizando un antagonista del receptor, como el propanolol, o ya sea creando un modelo de ratón sin la enzima necesaria para la síntesis de catecolaminas. Como digo, en estos dos ratones, modelos de ratón, se bloqueaba funcionalmente el sistema nervioso simpático. ¿Qué pasaba si se infundía leptina a nivel central? ¿Ejercía esta leptina su acción antiosteogénica? En el primer modelo de ratón, con el receptor beta bloqueado, la infusión central de leptina cumplía su acción anoresígena, bajaba el peso en estos ratones, pero no cumplía su acción antiosteogénica, no disminuía la masa ósea. Por lo que si se bloquea el receptor beta-adrenérgico en el osteoblasto, la leptina no ejerce su acción antiosteogénica. En el segundo modelo de ratón, sin la enzima necesaria para la síntesis de catecolaminas, la infusión de leptina a nivel central, de igual manera, baja el peso en estos ratones, pero no consigue disminuir la masa ósea. Por lo que vienen a concluir estos autores que se requiere del sistema nervioso simpático para que la leptina ejerza su acción central antiosteogénica
que la acción anorexígena y antiosteogénica de la leptina en el hipotálamo parece que no siguen las mismas vías de actuación. No solo la leptina, sino también varios neuromediadores utilizan el sistema nervioso simpático para ejercer sus acciones en el remodelado óseo. Entre ellos está el neuropéptido I. Este neuromediador se sintetiza en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso simpático, en las terminaciones simpáticas, junto a noradrenalina. Es un inhibidor de la formación ósea. La infusión de neuropéptido I a nivel central en ratones genera un una disminución de la masa ósea en estos animales. Sin embargo, la delección del receptor central o el bloqueo del receptor en el osteoblasto genera un modelo de ratón con una masa ósea aumentada. Otro neuromediador es la neuromedina U. También es un inhibidor de la formación ósea. Se ha relacionado mucho con fenómenos de estrés y de vasoconstricción, pero no hay receptores para neuromedina U en el osteoblasto, por lo que se cree que actúa a través del sistema nervioso simpático, activando el sistema nervioso simpático y activando el receptor beta-2. Ratones knockout para neuromedina U tienen una masa ósea, un fenotipo muy similar al de los ratones con deficiencia de leptina, o sea, con un incremento del hueso trabecular. En cuanto a los estudios clínicos, varias enfermedades que cursan con alteración del sistema nervioso simpático tienen también una pérdida de masa ósea. Quizá la enfermedad más llamativa sea la distrofia simpática refleja, en la que hay una hiperactividad adrenérgica y una osteoporosis regional transitoria. También la depresión, basándose en un modelo experimental en el que el estrés crónico disminuye la masa ósea, se ha relacionado en varios estudios epidemiológicos la depresión con la osteoporosis. Sobre todo, esta relación parece mayor en mujeres perimenopáusicas y en la depresión mayor. Bien, es verdad que hay otros factores en esta asociación, como el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, el hipercortisolismo o la inactividad física. Parece que también la hiperestimulación del simpático podría mediar en la pérdida de masa ósea en estos pacientes. En cuanto a situaciones de estrés, nuestro grupo de trabajo publicó hace años que los niveles de osteocalcina disminuyen en determinadas situaciones de estrés. En concreto, en pacientes con un evento coronario, en pacientes con una fractura traumática, los niveles de osteocalcina a las 24 o 48 horas fueron claramente inferiores a los valores de estos pacientes a la semana y a los del grupo control. Y, por último, en un grupo de pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía programada abdominal. Los niveles de osteocalcina fueron un 60% inferiores postquirúrgicamente respecto a los valores previos a la cirugía. Parecía indicar que situaciones de estrés podían disminuir la formación ósea. Más recientemente hemos querido estudiar un marcador de resorción, también en una situación de estrés que consideramos pueda ser un ingreso hospitalario. Y medimos los CTX en pacientes ingresados en medicina interna en las primeras 24 horas de su ingreso. Los comparamos con un grupo de pacientes atendidos de forma ambulatoria en un centro de salud de la Corte Camargo y en un grupo de pacientes que permanecían inmovilizados en su domicilio en el último año. Tras ajustar por la edad y otras variables que podían influir en el remodelado óseo, vimos cómo los pacientes ingresados tenían aumentado el marcador de resorción. Este incremento fue un 60% mayor que los valores de la Corte Camargo y un 40% mayor que los pacientes en su domicilio. Parecía indicar estos resultados que la resorción ósea podía estar aumentada en las primeras horas de un ingreso hospitalario, quizá como reflejo de una mayor actividad adrenérgica que pueden tener estos pacientes.
El sistema nervioso simpático también se ha implicado en el incremento del turnover óseo que padecen mujeres con síntomas vasomotores durante la menopausia, y algunos autores han planteado la posibilidad de que la mujer con osteoporosis posmenopáusica tenga también una disfunción del sistema nervioso autónomo. En cuanto al uso de agonistas y antagonistas en la práctica clínica, el uso de agonistas beta-2 inhalados en el asma se ha relacionado con un mayor riesgo de fractura de cadera, aunque esto no parece claro cuando se ajusta por otras variables como el uso de corticoides. Y el uso de agonistas en atletas con efecto dopaje se ha relacionado también con una masa ósea baja y con fracturas de estrés. Más evidencia hay sobre el uso de beta-bloqueantes y el efecto beneficioso de los beta-bloqueantes sobre el riesgo de fractura. En este trabajo publicado en Bonn parece que la reducción del riesgo viene a estar en torno a un 17%. Y, por último, quería comentar un modelo clínico que me parece muy llamativo y que habla del posible control neuronal sobre el remodelado óseo. Es el del paciente que sufre una lesión cerebral traumática y que además tiene una fractura de huesos largos. Este paciente tiene incrementada la osteogénesis. El callo que se forma sobre la fractura de huesos largos es un callo hipertrófico y acelerado, con independencia, además, de la severidad o del tipo de lesión cerebral, así como de la duración del coma. Como vemos en la radiografía, el paciente con lesión cerebral desarrolla un callo hipertrófico y claramente distinto al del paciente sin lesión cerebral. El por qué esto es así no queda claro, pero parece que el sistema endocannabinoide podía intervenir. Este sistema regula el metabolismo óseo. Hay receptores de este sistema en las terminaciones nerviosas simpáticas muy próximos a los osteoblastos. Lo que ocurre en una lesión cerebral traumática es que aumenta el 2-AG, que es un ligando del sistema cannabinoide. Este ligando activa los receptores en la terminación nerviosa simpática y esto produce una supresión de la liberación de noradrenalina. Por lo tanto, se reduce el tono simpático, se inhibe la resorción ósea y lo que predomina es la formación con el desarrollo de este callo de fractura. Por último, me he planteado una serie de cuestiones, como por ejemplo, cuál sería el papel de otros receptores adrenérgicos en el hueso. Esto no queda muy claro, no hay muchos estudios. Parece que el receptor beta-1 podría tener una acción anabolizante sobre el hueso, porque su delección genera una pérdida de masa ósea. Pero la influencia de otros receptores, como los alfa-adrenérgicos, ha sido poco estudiada. ¿Cuál sería el papel del sistema nervioso parasimpático? Tampoco queda muy estudiado, muy claro. Parece que también tiene una acción anabolizante, la activación de receptores colinérgicos en el hueso, pero no hay muchos estudios al respecto. Y, por último, en el control del remodelado óseo, en el control neuronal del remodelado óseo, parece que conocemos parcialmente las eferencias a través del sistema nervioso simpático, de los neuromediadores, pero no conocemos las aferencias. Quizá el osteoblasto pueda actuar como un sensor que mande información al hipotálamo, pueda haber un feedback entre el sistema nervioso central y hueso, pues quizá vayamos contestando a estas y a otras cuestiones, porque el estudio de las vías que regulan el metabolismo óseo podría abrir nuevas posibilidades terapéuticas en la osteoporosis.